Como estamos poco, pero bueno, por lo que veo, hay mucha energía. Y está bueno porque vamos a tocar un tema medio que molesta a mucha gente, ¿no? Porque tenemos el irritable y la artritis, y vamos a ver un poco, como siempre, actualizar, porque de alguna manera ustedes se están formando no como médicos, no como enfermeros, sino como expertos en aloeterapia, ¿no? Entonces, ustedes no se dan cuenta, porque uno no presta atención, pero es muy importante esto que están haciendo. No es que sea imprescindible para la gente, pero sí nos viene bien a nosotros repasar un poco y entender cuando hablamos de qué hablamos, ¿no? Entonces, desde ahí vamos a hablar un poco de la gastritis. En general, ¿cuáles son las principales causas? Bueno, muchas veces una de las causas son alimentos muy condimentados. Gente que pone mucho condimento empieza a irritar el estómago y entonces a partir de ahí se inflama, se lastima. El estómago es un lugar donde empiezan a transformarse el bolo que viene desde la boca, donde no tiene ninguna transformación cuando pasa por el tubo que es el esófago, pero llega al estómago y ahí sí, ahí empiezan a haber líquidos ácidos que empiezan a descomponer los alimentos para que después los podamos absorber. Algunas personas son muy sensibles al café, otras son el mate, o sea, no hay una receta exclusiva que diga esto lo causa esto, sino que todo un panorama de cosas. Otros es las bebidas alcohólicas, ¿no? Algunos con un vaso y otros cuando es en exceso. No solamente por el impacto directo que tiene sobre el estómago, sino que tiene que ver también en el resto del organismo, la circulación y el hígado. El tabaco es otro agresor, no por el humo, que el humo no va ahí, sino por la nicotina que se absorbe en el cuerpo, que se transforma como vasodilatador. Entonces, desde ahí, mejor dicho, se transforma en vasoconstrictor, la circulación se compromete y se lastima y aparece lo que es la gastritis. Muchas veces por medicamentos que se dan para mejorar una cosa, pero que impactan en el estómago, haciendo cambios en el estómago y haciendo cambios en el intestino, en la flora intestinal. Pero estamos hablando en este momento estamos hablando del estómago, porque estamos hablando de estas causas de la gastritis. Como cualquier órgano, cualquier tejido se puede infectar. A pesar de que hay ácidos que dan vuelta por ahí, una de las infecciones más comunes es la de la úlcera, que tiene un bichito que se llama Helicobacter pylori y que suele estar ahí metido entre la úlcera, y que es justamente una infección. Entonces, todo esto, que fíjense que es variado, se le suma en muchas personas nada más y nada menos que esta palabrita, el estrés, que no de casualidad está más grande y encolorado, porque es... Entonces ya tenemos por acá el tema del estrés. Si avanzamos un poco más, ¿qué son los síntomas? Bueno, vamos a encontrar personas que suelen plantear acidez después de una comida, a veces con agua, y ya tienen acidez. Otros tienen ardor en la boca del estómago, está en esta zona. Otros sienten pesadas las comidas, cuesta justamente absorberla, está más tiempo en el estómago del que tiene que estar, porque justamente esos ácidos nos trajeron problemas, no dan la cantidad que necesitamos. En algunos casos comen cualquier cosa y ya tienen vómito. O sienten hinchado, desde una simple dispepsia hasta lo que se denomina inflamación, con dolor en el estómago, en la parte alta del abdomen. Y se hacen estudios, se hace lo que es una endoscopía, y que pueden ver de irritación hasta pequeñas hemorragias, como vemos acá, todo esto es irritación, y hay puntitos rojos, hasta un agujero, que son úlceras que pueden no estar perforadas, o sea, todo el cuadro completo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la gastritis.
quiero que te acuerdes que una de las cosas era el estrés. El segundo punto de hoy es colon irritable. El colon irritable es un poco más abajo el problema. Está en el intestino grueso, que empieza a la derecha del abdomen, da toda la vuelta y después termina a la izquierda y se mete para adentro y sale por la cola, que es el recto. Todo eso es el intestino grueso. Bueno, el intestino se irrita y esa irritación puede tener, por ejemplo, una sensación también de hinchazón, pero más baja. Puede tener gas en la persona, puede tener constipación y puede tener diarrea. O sea que cualquiera de las dos cosas. Y a veces cuando se ve en la materia fecal, se ve como hay como un moco. Es una secreción exagerada del intestino, que trata de defenderse frente a esta irritación. Y otro tema es que tiene ganas de ir al baño cuando recién fue al baño. Entonces, tiene la sensación que es muy molesto y eso hace que la persona inclusive se retraiga de salir porque no sabe si va a tener constipación, si va a tener tiene que ir al baño, tiene que ir al baño. Entonces empieza a tener problemas de relación, problemas sociales. Y toda esta historia se puede sumar que tenga dolores muy intensos, que lo volteen inclusive, que lo comprometan, y que cuando fue de cuerpo se le pasó, hasta la próxima vez, ¿no? A diferencia de una inflamación de otras características. Todo esto en general puede definir al intestino cuando está irritable, que nosotros lo llamamos colon irritable, como si fuera sensible. Y hay cosas que lo agravan, por ejemplo, algunas comidas. En algunos casos, grasa. En otros casos, el café, en otros el alcohol. O estamos hablando de lo mismo que hablábamos del estómago, ¿se acuerdan? Que hablábamos, bueno, acá las grasas impactan mucho más que no lo habíamos mencionado cuando era el tema del estómago. Algunas personas no soportan el chocolate. O sea, como siempre, no hay un patrón. No hay enfermedad, hay gente que tiene problemas. Dentro de las verduras, algunos no toleran el repollo, le provoca este problema. O lo agrava. Y algunas frutas que varían cada persona. Puede ser una banana una persona, puede ser una naranja, ¿no? Cítrico. Y oh sorpresa, otra vez, el gran desencadenante, nuestro amigo el estrés. O sea, sensaciones que provocan que yo no me adapte a determinadas situaciones. Porque el estrés es un aviso, me dice, tenés que cambiar, tenés que adaptar. A veces te tenés que escapar de ese lugar, no tenés que ir. Y no digo porque sea agresivo desde el punto de vista físico, a veces no tengo que ir, tener determinadas relaciones que se llaman tóxicas, ¿no? Y eso me provoca, al no adaptarme, al no saber cómo manejarlo, a engancharme en un montón de cosas, estrés. Entonces ya tenemos, por un lado, en la gastritis el estrés, y por el otro lado, en el colon irritable el estrés. Comienza en el cerebro, empiezo a generar un montón de sustancias en mi cuerpo que en lugar de beneficiarme, me perjudican, y a partir de ahí entonces empiezan a aparecer los síntomas y los problemas. ¿Sí? Y el tercero, que aparentemente tampoco tiene nada que ver, es la artritis. Uno dice, ¿qué tiene que ver las articulaciones con el intestino o con el estómago? Vamos a ver si por ahí tiene algo que ver. ¿Qué es la artritis? Bueno, es la inflamación de las articulaciones. A veces puede estar caliente la piel, puede estar enrojecida, puede tener dolor que desaparece con el movimiento o a veces tiene fijo todo el tiempo, no solamente en las manos, sino en todo el cuerpo. Entonces, ese dolor muchas veces hace que la persona esté quieta, que tenga rigidez, que no mueva los músculos por dolor. Y cuando yo no estimulo un músculo, ese músculo se estropea. Y los músculos son los que mueven las articulaciones. Por eso empiezan a deformarse las articulaciones y muchos huesos del cuerpo. En algunos casos, cuando lo mueven en la mañana al principio se les pasa, entonces no le dan importancia. Y si bien no sabemos la causa,
otra vez parece que aparece el caballero expreso. Entonces, si todo el tema está en la cabeza, ¿qué tal si nosotros empezamos a limpiar el cuerpo y a trabajar sobre la cabeza? Porque la propuesta tradicional, si es una persona que está estresada, tradicionalmente, como si le fueran a ofrecer matrimonio de una sola manera, ¿no? En este caso, le van a plantear un cambio de dieta, o sea, restricción. Por el otro lado le van a dar antiácido, que le sirven un tiempo y después hacen efecto rebote. Antibióticos para matar ese bichito o las infecciones que puedan haber. Que sí, le matan el bichito y en muchos casos le empiezan a matar también la flora intestinal. Y entonces pues empezamos con constipación y diarrea. Sedantes, porque le dijeron que estaba nerviosa la persona, que tiene que estar más tranquila, entonces tómense esta pastillita, como si la pastillita se le solucionara, y si no lo alcanza, psicoterapia, para poder interpretar. Yo no digo que todo esto esté mal, digo que todo esto es relativo, ¿no? Porque número uno, lo primero que tiene que ver es qué pasa, es reconocer el problema. Y muchas veces no lo reconoce ni el mismo profesional, entonces ahí está el problema. Y como si el sistema nervioso no formara parte del cuerpo. Pero es como que está más aceptado que yo tenga un serio problema cardíaco que tenga un serio problema del sistema nervioso. Y forma parte del organismo. Y es el que dirige la orquesta. Imagínense que un director agarre la batuta y empiece, la orquesta va para cualquier lado. Sentido común, te dice. Entonces nosotros, el sentido común de lo natural, dijimos, bueno, si esto empezó en la cabeza y tiene un impacto, ¿qué tal si elevamos los nutrientes que le damos al organismo para que por lo menos empiece a defenderse, empiece a limpiar su sangre, empiece a limpiar su intestino, absorba mejor los nutrientes, tenga más energía y empiece a entender qué es lo que le está pasando? Porque si no se establece un círculo vicioso, esa persona cada vez se retrae más, se empieza a enroscar en su tema, cada vez tiene más dolores, son personas que son activas y de buenas a primeras tienen que estar, no pueden salir de la casa, porque no sabe lo que va a pasar, si va a tener constipación, si va a tener diarrea, tiene que ir al baño o no. O sea, es serio el problema. Ni hablar el que empieza a sufrir artritis, que se le deforma, no puede caminar, tiene dolores, y muchas veces no dice nada, porque no está acostumbrado a tratar de pedir ayuda, entonces se enrosca solo. Y cuando siquiera el dolor no lo ves, ¿cómo llegó hasta acá? Vemos personas en la calle que no puede ser, y sin embargo pasa. Entonces nosotros que estamos más cerca de aquellos que sí quieren hacer un cambio, y que están abiertos con la propuesta natural, entonces lo primero que vamos a hacer es usar algunos jugos, algunos comprimidos, vamos a usar miel también, y vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, ¿sí? Que va a formar parte de nuestra propuesta nutricional. Nuestro clásico jugo, ¿por qué lo usamos? Bueno, porque tiene vitaminas que nos van a ayudar a un montón de reacciones, que van a potenciar esa mala absorción que tuvo en la persona que tiene el colon irritable o que en el estómago no pudo digerir. Le damos aminoácidos para que pueda justamente armar esos tejidos que le cuesta armar las proteínas, minerales para todas las reacciones del organismo, que se necesitan minerales, entonces esa persona tiene problemas de absorción. Entonces hay que darle ese refuerzo. Y sustancias como el magnesio, como el manganeso, como el zinc, que las necesitamos en pequeña cantidad, pero las necesitamos. Y todo eso tiene la aloe vera gel. Después tenemos un segundo jugo, que en este caso puede ser utilizado también para aquellos que quieren otro gusto, que básicamente es más antiinflamatorio que la aloe vera gel, porque tiene vitamina A y tiene vitamina C, que es más antioxidante, del jugo de manzana y de arándano, y que además nos sirve para proteger la vía urinaria, para mejorar la hidratación de la piel, la persona se ve mejor, y parece que cuando nos vemos mejor, nos sentimos mejor. Y también el árbol respiratorio. Todo eso, además de esto, como ciertos otras cosas, digamos, de colectivo. Y
el que tiene 85% de aloe y 15% de jugo de durazno, que nos va a mejorar todo lo que tiene que ver con la circulación por un lado, la persona va a tener más energía, por eso lo piden mucho los chicos y los deportistas, pero siempre con cuidado, porque es exquisito y se termina muy rápido. Ese es el problema, ¿no? Pero todo el chico, bueno, entonces, cuidado. No, porque va a ser tóxico, se le va a terminar antes, no necesita tanto. Antioxidante por excelencia, Pomegin Power, la combinación del mangostán con jugo de granada, jugo de uva, que tiene un impacto por ser antioxidante, antiinflamatorio y antiinfeccioso. ¿Se acuerdan que eran dos problemas que teníamos? Bueno, acá tenemos algo que nos puede ayudar en los dos casos. Y además me va a mejorar todo lo que tiene que ver con la circulación, me va a proteger el corazón, va a ser energizante, la persona va a tener menos fatiga y va a estimular la inmunidad, va a levantar, pero como inmunomodulador, o sea, si hay mucha inmunidad, digamos, por darle el nombre así, hay mucha hipersensibilidad, la va a bajar, y si está deprimida la va a levantar. Y al tener una mala nutrición, por la gastritis, por el colon irritable, entonces va a tener ese tema. Y además es una persona que al moverse menos, en el caso de la artritis, va a tener menor desarrollo personal y va a tener trastornos en sus defensas, porque está quieto. El músculo, cuando no se mueve, lo estimula los huesos. También, en forma sencilla de administrar, tenemos la combinación de la aloe vera con el Pomegin Power. En un sobrecito tiene la dosis de sobrevida. Y además fácil para que va a la oficina, el que tiene que viajar, son los sobrecitos de aloe tubo. Vitamina C, dijimos que teníamos un trastorno de absorción, que la persona podía tener diarrea o no, entonces nosotros le damos la vitamina C para ayudarlo en este caso a que sus tejidos que estaban lesionados se cicatricen, se protejan, que las células sigan pegadas para evitar alterar, porque creamos colágeno, entonces evitamos que las células se lastimen, porque en presencia de vitamina C se favorece la formación de colágeno. Acuérdense que nosotros, como seres humanos, así como perdimos la colita que teníamos antes cuando éramos animales, en la escala evolutiva también perdimos la capacidad de fabricar vitamina C, cosa que los animales sí tienen. Muchos animales fabrican su vitamina C, por eso no se mueren por infarto y el ser humano sí. De postre nos sirve para mejorar la circulación porque nos va a hacer que al estar menos lastimada la célula, se favorece el control del colesterol y que de rebote nos viene bárbaro para protegernos de las enfermedades cardíacas y de la hipertensión. Forma parte del cuarteto para el diabético y también para el tema de alergia. Pero básicamente les puse en negrita lo que estamos buscando en este caso. Lo demás es un beneficio aparte. El ginseng y la chía dorada. ¿Por qué? Porque es una persona que está deprimida, que la resistencia la tiene caída, entonces nosotros le damos algo para que tenga una mayor resistencia. Y también lo que buscamos en este caso, que esa persona que tiene fatiga, que se está alimentando mal, que no quiere salir de su casa, que está deprimido, levante justamente su fatiga, la evite y la debilidad. El sistema nervioso son personas que lo tienen ahí, ¿no? Como si tuviera los cables pelados, por el dolor, por el cambio social, por el mal manejo del estrés. Entonces, ¿qué mejor que tener un nutriente que nos sirva a partir del ginseng y la chía, ayudarlo? Y también va a tener un buen impacto sobre aquellos que son diabéticos. A veces las personas que tienen artritis están acompañados de problemas de diabetes. A veces los diabéticos hacen crisis de artritis, tienen dolores en las articulaciones. Y son personas que a través del ginseng se van a tonificar y van a tener una mejor concentración. Y van a entender mejor las cosas. La miel, 650 nutrientes a nuestra disposición. Antiinflamatorio, otro problema que nosotros queremos. Mejora el aspecto digestivo. Mejora las infecciones porque ayuda a combatirlas, porque tiene 650 nutrientes. Son personas que a veces les cuesta dormir, pues también le ayuda. Es todo un combo. Y un sedante natural
que no tiene efecto de remedio. Todo metido en una miel. ¿Por qué en esta miel? Bueno, porque esta miel se extrae del trabajo que hacen las abejas sobre 1200 variedades de flores que no están en cualquier lado. No están en un bosque, están en el desierto. Al estar en el desierto, para poder vivir esas flores, necesitan una gran potencia biológica. Y eso es donde nos aprovechamos y tomamos ese resultado de las abejas. Vitamina B12 con ácido fólico. Es fundamental que la vitamina B12 esté en el programa nutricional de todas aquellas personas que tienen problemas gástricos y que tienen problemas del colon. ¿Por qué? Porque eso lo va a evitar la anemia. Y no estoy hablando de las embarazadas, que obligatoriamente lo tienen que tener en el primer trimestre de embarazo. Estoy hablando básicamente, ¿por qué? Porque son todas esta serie de trastornos que los previenen. La anemia, los trastornos nerviosos, el estrés, del cual venimos hablando desde que dije buenas tardes hoy. ¿Sí? Entonces, todo esto nos de súper utilidad. La jalea real, que nos va a servir también como antidepresivo, regulador del sistema nervioso y del sistema hormonal y antiestrés. Otro subproducto de la abeja. Y que va a tener un impacto directo sobre el humor de las personas, que está comprometido por todo lo que explicamos anteriormente. Forever Daily, combinación de vitaminas y minerales, protegidos para su mejor absorción con una fórmula exclusiva de Forever que envuelve estas vitaminas y minerales con extractos de mucopolisacáridos que se llama AOS, que se saca de aloe. Entonces nos permite aprovechar todo el poderío antioxidante que tiene y que nos regala la naturaleza y que está a nuestra disposición. Y si quiero minerales solo, porque se me ocurrió agregar minerales solo, tengo el Natur 18, que es una forma cómoda, son en tabletas masticables, frente al Naturmin, que son comprimidos más grandes y más complicados para algunos. Bueno, acá tiene una forma fácil de poder reemplazar esas 5 porciones diarias por 4 tabletas diarias de Natur 18. Tienen extraídos todos de verduras y de frutas, con lo cual nos facilita todo el desarrollo nutritivo y nos sirve para potenciar este tema. Localmente, en el caso de la artritis, básicamente, nos vamos a aprovechar del poder antiinflamatorio del MSG. ¿Qué es el MSG? Es una combinación de aloe vera de la planta, el aloe vera gel, con 2 sales de azufre, que tiene un gran poder antiinflamatorio. El azufre es el tercer elemento en cantidad que hay en el cuerpo. Y entonces está buenísimo que nosotros lo agreguemos al aloe, el aceite de melaleuca, para aprovechar toda esa potencia antiinflamatoria a nivel local, como tratamiento y como prevención. O sea, no es me duele, me pongo. No. Cuando empezó el problema, empezá a ponerte bastantes veces en el día. ¿Por qué? Porque vas a lograr un alivio y una relajación, que es lo que estamos buscando. Y a partir de ahí es el momento donde puede entrar a mover esos lugares que no lo movía, y entonces les facilita toda esa recuperación. No está en este caso en esta serie, pero lo menciono, el aceite omega, el Artixil, como gran antiinflamatorio. Creo que no está el Artixil. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta cuando es una persona que arranque con 8 cápsulas repartidos en 4 veces en el día, por ejemplo, y después, de acuerdo a cómo va cambiando, puede bajar. Pero hacemos una dosis de ataque importante. Esta combinación del aloe con el Artixil es muy importante. Si no puede todo, bueno, sabemos cuáles son los principales para que vaya incorporando de a poco para poder sentirse mejor. Entonces la idea es dejar de pensar en lo que va a hacer para empezar a corregir todo esto y nutrirse adecuadamente y empezar a disfrutar desde otro lado la vida. Que para eso tenemos la naturaleza, para eso tenemos los nutrientes, para eso tenemos la tranquilidad y la garantía de tener productos certificados y que podemos mostrar y testimoniar todo esto que nosotros tenemos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que